amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Desde los Libros. Los invito a que se queden hoy con nosotros porque tenemos un tema bastante interesante y es que a poco más de un mes de un sismo que cimbró no solamente nuestros suelos sino también nuestros corazones, hoy vamos a hablar del 19 de septiembre y de cómo superar una crisis como esa catástrofe que vivimos hace poco más de un mes. Y para eso está con nosotros Vicente Herrera Galloso, quien ya ha estado en ocasiones anteriores aquí en Desde los Libros, es un psicoterapeuta muy prestigiado. Y bueno, y también está Pau Ramírez, que es coordinadora del área de comunicación de Grupo Editorial Pax, que viene a hablar un poco acerca de cómo debemos usar las redes sociales en momentos de crisis como el que vivimos. Hola, bienvenidos, Vicente. Maru, ¿cómo estás? Muchas gracias, Paulina. Hola, Estamos aquí Pau. listos. Hola, muchísimas gracias. Ya me siento como en casa, ya de tanta visita por acá. No, muy bien, ya es parte del staff también, ya. Con mi inventario ahí, regístrame. ¿No es cierto? Muy bien, Vicente, pues ya has venido en 2 ocasiones a hablarnos de temas relacionados de la pareja, porque tienes 2 libros A presentar maravillosos. los libros, ajá. Supera tu divorcio ya, pero también Pequeño manual para un corazón roto. Pero hoy nos vienes a hablar de un tema bastante importante para todos los que vivimos esta crisis del 19 de septiembre, que de alguna manera lo vivimos desde la catástrofe para algunos muy fuerte, que perdieron familiares, que perdieron su hogar, todas sus propiedades, pero ¿cómo superar algo así, Vicente? Y a casi prácticamente un mes de lo sucedido. Un mes y días. Así es. Bueno, sí, lo que enfrentamos los mexicanos, todos los mexicanos y particularmente los que vivimos en las zonas afectadas, como aquí en la Ciudad de México, pues fue una catástrofe, una tragedia muy fuerte, una catástrofe para la cual eventualmente, aunque se tenga contemplado que puede ocurrir, no te prepara nada, ¿no? No te prepara para el choque emocional, para el choque psíquico, y entonces esto va dejando secuelas. Creo que todos conocemos, estoy seguro que todos conocemos, nosotros quienes nos ve ahora, personas que de alguna u otra manera estuvieron involucradas directamente con la tragedia, gente que perdió su casa, gente que desafortunadamente perdió algún familiar, algún amigo, algún conocido, o gente incluso que falleció. Entonces esta tragedia nos ha golpeado a todos y ha sido un golpe emocional muy fuerte. ¿Cómo superarlo? Bueno, creo que una de las cuestiones fundamentales es tener el conocimiento acerca de lo que nos está ocurriendo emocionalmente, cuáles son las secuelas que deja una tragedia de estas características en la psique de los individuos, y entonces con ese conocimiento empezar a hacer un trabajo de reestructuración, porque si bien fue un temblor en el afuera, como bien lo dijiste, fue un temblor en el adentro, sí, entonces, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo que me dedico a la cuestión de la pareja y a los divorcios y a las rupturas amorosas y a sanar el corazón roto, muchas parejas que estaban terminando sus relaciones o muchos ex de parejas que habían terminado con pacientes míos quisieron nuevamente intentarlo o tener un contacto para ver qué podía hacerse, qué podía salvarse, una especie de simbología para limpiar lo que ha ocurrido en el afuera, ¿no? El terremoto. Entonces, esas son partes de las secuelas. Y algunas otras pues tienen que ver con cuestiones ya más específicas como el síndrome del estrés postraumático, ¿no? Como la neurosis colectiva, que podamos ir hablando un poquito, poco a poco, para ir viendo de qué se trata y dando como algunas recomendaciones. Pero creo que lo principal es el conocimiento de lo que nos está pasando, que es lo que vamos a ver aquí, y también pues el tiempo va a ir curando estas heridas de alguna forma, pero hay que ayudarle al tiempo. Sí, claro, interesante porque, bueno, por ejemplo, en el caso del que tú hablas de ruptura de parejas o demás, la mayoría de las cosas está en tus manos, ¿no? O sea, vives el duelo y fue una circunstancia que se dio entre 2 personas, pero cuando interviene la naturaleza y cuando no tienes, ahora sí que ningún control sobre lo que pueda suceder, ningún manejo sobre lo que pueda suceder, creo que es una de las cosas como que te dejan más indefenso, o de repente te sientes como indefenso ante la madre naturaleza y dices, ahí sí no puedo hacer mucho, o sea, realmente no podemos hacer mucho más que prepararnos con algunas cuestiones de seguridad, pero en general no se puede contra la naturaleza. Sí, no, desde luego, lo que les comentaba, no estás preparado, aunque estés preparado, Claro. ¿no? A mí me tocó, yo perdí mi consultorio
Yo me tuve que mudar de consultorio porque el edificio ya estuvo a punto de colapsar. Me tocó, tenía yo 30 segundos de haber salido del edificio para ir a comer. 30 segundos, iba yo a 20 metros de la puerta del edificio y yo juré que se caía, ¿no? Y fue un impacto muy grande. Claro. Entonces, te sientes completamente indefenso. Estuve la primera noche auxiliando en el edificio que se derrumbó en Ámsterdam, en la colonia Condesa, ahí con unas personas con comida. Me tocó ver la llegada de los cuerpos de seguridad e incluso de los soldados. Y aún los profesionales, Sí, claro. estando preparados, no están preparados Sí, claro. para el impacto que tiene lo que ves, a donde llegas, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que en una situación en la que te sientes completamente indefenso y que entras en una neurosis. Neurosis significa miedo ante lo que yo considero un mundo hostil y peligroso. Entonces, pues entramos todos en esa neurosis. Y si esa neurosis no se va elaborando de manera adecuada, puede dar paso al estrés postraumático, a signos y síntomas que pueden resultar en una afectación muy severa a la persona posteriormente al evento, ¿no? Por lo regular, la mayoría de las personas nos recuperamos de este impacto y presentamos signos y síntomas de este estrés postraumático durante los primeros días posterior a la tragedia, pero hay algunas personas que no es así, que se alarga esto. Me tocó una paciente particularmente que llegó a donde me había mudado al nuevo edificio y cuando llegó, pero realmente no podía controlarse del temblor porque decía, es que cuando venía para acá y venía manejando recordaba la explosión que me tocó ese día. Casualmente fue la paciente que yo acababa de terminar con ella 15 minutos antes del terremoto, ¿no? Okay. Entonces le tocó todo y llegó temblando y ahí hicimos ejercicios, dinámicas para contener y es una persona así como muchas que le ha costado más trabajo porque constantemente está la ansiedad y el recuerdo y vivir nuevamente la película que pasó, ¿no? Entonces, algunas personas se mantienen durante más o menos como un mes con estos signos y síntomas, pero hay personas que pueden seguir más y ahí es donde hay que intervenir claramente. Y ahorita vamos a ver algunos síntomas, si quieres, para que la gente que nos está viendo tenga idea más o menos de si puede estar atravesando esta crisis del post-trauma. Porque de repente igual no te puedes dar cuenta, ¿no? O sea, exactamente. Eso es algo interesante también, porque bueno, yo me acuerdo los primeros días después del sismo, yo me sentía en otra dimensión, o sea, claro. Y realmente, pues sí fue un susto muy grande, pero afortunadamente no pasó nada dentro de mi esfera cercana, ¿no? Y me sentía como con esa sensación de, ¡ay, no! O sea, que eso que estás comentando, ese es uno de los síntomas del estrés postraumático, sensación de irrealidad. Siento como que estoy no viviendo mi vida, sí, sino como viendo una película, ¿no? Sí. Entonces, ese es uno de los síntomas, por ejemplo. A mí me pasó que de repente escuchas la alerta la alarma de un coche y claro. Creo que estoy bastante controlado, pero sí hay una parte donde estás poniendo atención acá, pero pones atención de que no diga alerta sísmica, ¿no? Sí. Entonces ahí dices, bueno... Sí. O hasta las sirenas, ¿no? De la totalmente. Policía, las ambulancias. Hasta los celulares, ¿no? Sí. Los ruidos de los celulares, los sonidos de los celulares. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de si estamos, o alguien que está cerca de nuestra esfera, como dices, está atravesando por este estrés postraumático. Entonces, ¿cuáles son los signos y los síntomas? La persona se llena de ansiedad, una ansiedad muy exacerbada. Cualquier cuestión, cualquier ruido, cualquier imagen, cualquier cosa, saltas, ¿no? Salta la persona, está alerta, tiene sensación de irrealidad, tiene una hipervigilancia, es decir, está alerta a cualquier cosa y si no, a veces hasta la crea que le pueda remitir a ese momento que le da miedo. Le cuesta salir, le cuesta seguir con sus actividades diarias, por ejemplo, manejar. Hay muchas personas que dejaron de manejar después del sismo, porque les tocó ver cuando iban manejando lo que estaba ocurriendo y sentir a su coche a punto de salirse del carril, ¿no? Entonces, dejas de hacer lo que estás acostumbrado normalmente a hacer
uno de los más recurrentes es que tienes problemas para conciliar el sueño, te cuesta mucho conciliar el sueño y si lo logras conciliar es un sueño mal llevado porque constantemente te asaltan estos momentos, ¿no? Sonidos o imágenes del evento. Entonces hay que estar muy pendientes de estas cuestiones. De estas señales. Oye, y justamente creo que una gran diferencia del sismo del 85, y lo he comentado con varias personas, al sismo de ahora es esta facilidad que tenemos para comunicar lo que sucedía. Algo extraordinario realmente es que sí pudimos estar comunicados y finalmente se vuelve una bendición en cuestión de localizar a tus familiares y esa tranquilidad. Pero también parte de lo que quería platicar con ustedes y que compartiéramos con el auditorio es la responsabilidad de qué publicamos en redes sociales, porque también esta cercanía con el momento y compartirlo con los demás, de repente se nos pasan las manos con las imágenes y yo creo que al final también impacta mucho con el estrés, ¿no? O sea, realmente si le sumas a toda la tragedia lo que publicamos y las imágenes tan crudas, creo que también eso es algo bastante fuerte y deberíamos ser más considerados en lo que publicamos, ¿no, Pau? Exactamente, y pues es parte de lo que platicábamos, ¿no? Hace tiempo en una conferencia en la que coincidíamos y creo que, aunque yo no viví el terremoto del 85, pero puedo comparar, ¿no? Con ciertos datos, esta diferencia, como bien dices, que fue una bendición en cuestión de oye, estoy bien, ¿no? O sea, yo personalmente lo hice, ¿no? Porque yo vengo de Querétaro, viví muchos años en Querétaro y mucha gente me preguntaba, pero la señal estaba totalmente inestable, ¿no? Entonces a veces venía, a veces iba, familiares, y cómo estás, y no sé qué. Entonces yo le puse, gracias a todos los que están preguntando, estoy bien. Porque no podía contestar por WhatsApp, por mensajes, por nada, porque no había, yo no tenía luz, por ejemplo, todo ese día no tuve luz, entonces se te acaba la pila, 1000 cosas, ¿no? Pero creo también que nos resultó en una contraproducente hasta cierto punto, no sé qué opine aquí el psicoterapeuta, porque fue una sobreexposición a las imágenes, ¿no? Porque, y es justamente esta parte, ¿no? Y por eso resulta este tema del que queríamos hablar, la responsabilidad que cada quien jugamos con la herramienta que tenemos en las manos, llámese Facebook, Twitter, cualquier red social que manejes. Había imágenes que no era necesario compartir, ¿no? O sea, había imágenes que eran demasiado crudas y que impactaban demasiado psicológicamente, no necesito ser psicólogo, pero a mí misma me pasó, ¿no? A mí misma me pasó que yo estaba compartiendo, a mí, como dices, yo no, en mi esfera cercana no hubieron derrumbes, entonces no tenía la oportunidad de salir a ayudar ahora sí que físicamente con las manos, pero pues hice lo que sabía hacer, ¿no? Me puse a compartir información, a tratar como de conectar esta información con esta otra, pero había tanta imagen, tanta información tan fuerte que a mí me afectó muchísimo, ¿no? Entonces es esta responsabilidad, ¿no? Que nos hagamos conscientes que lo que tenemos en las manos, a final de cuentas, es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación y apelar, ¿no? A ese sentido común que dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos muchas veces. Sí, en época de crisis creo que todavía escasea mucho, ¿no? Pero pues cuidar estas cosas, ¿no? Cuidar el no correr rumores. ¿Y cómo sabes que es un rumor? Pues porque visiblemente ves que se contradicen, ¿no? Que ya hay demasiadas fuentes que dicen cosas distintas. No lo compartas. Mejor espérate que alguien que tenga el poder lo corrobore y entonces sí ya lo compartes. Información y cuida las imágenes, ¿no? Ese sería yo otro punto y otra recomendación que daría. Cuida las imágenes, que no sean tan crudas. ¿Por qué? Porque no solamente estamos tú y yo como adultos en redes sociales, sino también hay niños, ¿no? Hay jovencitos, hay chavitos que si tú y yo somos sensibles, pues ellos mucho más, ¿no? Claro. Entonces, cuidar toda esta parte. Comparte información de fuentes oficiales, Cruz Roja, Presidencia, que bueno, ya ahí hablamos de credibilidad, pero bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, noticieros por internet, muchas cosas, ¿no? Muchísimas herramientas y muchísimas fuentes que tenemos hoy a la mano, oficiales, que son cuentas reconocidas, verificadas, y que sabes que pues apelan a una ética, ¿no? Sí, no, y yo creo que algo muy importante es como tener muy claro hasta qué punto es documentar algo y hasta qué punto es morbo, porque en muchas ocasiones ya se pasa al morbo y de verdad que es sumamente molesto ver algo así. Pero les voy a pedir que vayamos a un brevísimo corte, cuando regresemos seguimos platicando de esta responsabilidad de redes sociales en momentos de crisis.
Bueno, amigos, no se vayan, enseguida volvemos con Pau y Vicente a Desde los Libros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Están con nosotros Vicente Herrera Galloso y Pau Ramírez hablando acerca de cómo superar la crisis en eventos como lo sucedido el 19 de septiembre. Y bueno, nos fuimos al corte hablando de hasta qué punto comunicamos a través de las redes sociales o de los medios de comunicación por informar o documentar y hasta qué punto se vuelve ya morbo y una forma de atraer gente para tus redes sociales o para tus medios de comunicación. Mira, yo creo que tú me conoces, Claro. soy una persona muy activa en las redes sociales. Intenté ayudar y hice lo que pude. Y a mí me criticaron mucho una cuestión, pero que ahora mantengo firme. Me acuerdo que puse muchísima gente, porque por mis seguidores y todo, muchísima gente empezó a mandarme que compartir información y videos y cosas. Y puse, sí, yo comparto la información verificada y 2, no comparto videos de narcisistas. ¿No? ¿A qué me refería? Con lo que acabas de decir. Hubo muchísima gente con este afán tan soberbio y tan protagónico de ponerse a ellos por encima de utilizar la herramienta como algo que fuera realmente eso, útil.
Entonces creo que esta crisis, fíjate, crisis significa rompimiento, en su raíz etimológica es krinein, ¿no? Rompimiento, algo se rompe, como se rompe necesita ser reparado. Entonces, al romperse, pues ¿qué se rompe en una crisis? En este caso, pues que se rompe la idea de la persona. Y las crisis, al venir ese rompimiento, lo que hacen es sacar quiénes somos realmente. Claro. ¿Me entiendes? ¿Quiénes somos realmente? Y creo que esta crisis a través de las redes sociales nos dio una idea muy clara de quiénes son las personas realmente, ¿no? Entonces tú podías ver desde la persona que estaba realmente ayudando y que estaba comunicando hasta él que se ponía una cámara aquí y decía, yo me opongo al gobierno, que el gobierno, ok, está bien, pero eso no tiene ahorita nada que ver. Sí, claro. Eso no tiene nada que ver. Y también cuestiones como de histeria colectiva. Esta señorita de, me quedan 30 segundos de batería y entonces van a meter la excavadora y van a matar. No, espérame, no es por ahí, no es por ahí. Pero hasta cierto punto es entendible que haya ocurrido porque este rompimiento de la crisis, en esta situación límite, saca quién eres verdaderamente. Y eso es bien interesante desde un punto de vista psicológico, porque toda crisis, como decía Erickson, sirve para avanzar. Si algo se rompió, entonces lo repongo con nuevas cosas, ¿no? Pero a veces esas cosas son positivas y a veces no lo son para el individuo y a veces para la sociedad. Entonces creo que ahí los medios de comunicación y las redes sociales tuvieron mucho que ver, ¿no? Exacto. Y ahora con esta facilidad que tenemos de Instagram o Facebook, Twitter, todo eso, pues prácticamente todos somos comunicadores y recuerden que los medios de comunicación son el cuarto poder y no reciben el nombre de cuarto poder por nada. Exacto. ¿No? Tienen un gran poder de influencia y de convocatoria, ¿no? Y ahora todos somos comunicadores prácticamente a través de las redes sociales. Hay que ser muy responsables y muy responsivos a la vez, me parece. Sí, sin duda. Y creo que una de las cosas más preocupantes es justamente eso, que tenemos una herramienta, como tú dices, que en momentos de crisis ya vimos que puede ser muy útil, pero yo de repente veía publicaciones que decía, bueno, ¿con qué objeto es esta publicación? O sea, estás en medio de la crisis, hay miles de personas ayudando a otras, y hay algún interesado ahí en hacer un chisme, utilizar algo mediáticamente desde el punto de vista político. O sea, efectivamente creo que me quedo con ese comentario que dices, Vicente, de que saca lo mejor y lo peor de ti y lo verdaderamente de ti. O sea, te revela quién eres. Totalmente. Claro. O sea, porque algo de lo fascinante, y lo compartíamos justamente el lunes posterior al sismo aquí, que fue fascinante ver cuánta gente se acercaba y cuánta gente quería ayudar. O sea, de hecho nos volvimos tan locos con la ayuda que luego ya no sabían ni qué hacer con tanta ayuda. Pero al mismo tiempo otro sector de la población estaba buscando cómo beneficiarse a través de una tragedia. La gente que se robaba las herramientas de los claro. rescatistas, la gente que le robó la credencial esta donde fue a comprar después una bicicleta o no sé qué, con la credencial de la persona fallecida, o sea, ese tipo de cosas. Claro, una tarjeta, ¿no? Sí, una tarjeta. Y también el ser, vuelvo a la misma, ¿no? Es que no le encuentro otra palabra más exacta a lo que tenemos que ser responsables de lo que estamos compartiendo. En lo personal, yo no compartía el video del edificio que se está cayendo porque ¿para qué? O sea, eso ya está y se vuelve viral en 3 segundos, ¿no? Pero hay información que necesita ser realmente compartida en una situación de estas, como el que, no sé, se necesitan tales víveres en tal lugar, así, o estoy buscando a tal persona, esto, ¿no? O sea, buscar la información que es realmente relevante, como decíamos, ¿no? No compartir por compartir. Y también, sinceramente, y a lo mejor muchos me criticarán por ahí porque decían que lo de las selfies, ¿no? Que se tomaba la gente selfies en los lugares afectados, en un edificio derrumbado y ellos están ayudando y se toman la selfie. Perdóname, si vas a ayudar, no haces eso, ¿no? Necesitamos ser muy respetuosos, no solo a la información que estás tratando, pero a la gente que está siendo afectada, ¿no? Es como tomarte una selfie en el monumento del Holocausto en Auschwitz, ¿no? Claro, sí. O sea, ¿quién quiere y compartirlo, ¿no? O sea, hay cosas, mira, yo soy amoral, al menos a mí sí me considero yo amoral, o sea, no inmoral ni moral, amoral, ¿no? Pero la moral existe por algo, o sea, la moral son un conjunto de reglas, de reglas establecidas y a veces no establecidas, pero acordadas, que una sociedad tiene que tener para funcionar adecuadamente como sociedad.
Y tomarte una selfie teniendo un edificio donde están atrapadas y seguramente muertas 40 personas, Sí, claro. no es algo que esté dentro de Sí, esos, no, no, no. de esos límites de lo que es la moral, ¿no? Y no estoy defendiendo la moral para nada, pues, por eso empecé diciendo soy amoral, ¿no? Cada quien, pero hay reglas que se tienen que cumplir. Tú no sales desnudo o desnuda a la calle, hay un reglamento Claro. que se tiene que cumplir moral. Comentábamos hace rato fuera del aire en comerciales, comentábamos que esta parte del, ¿cómo se dice? Del respeto, ¿no? Hacia el otro. Y yo apelaría en este sentido en qué te gustaría a ti que te hicieran. No se trata Sí, de sí, que sí. si el respeto y que date a respetar y todo este rollo que como dice y de entender Vicente ahora se ha vuelto tan polémico, ¿no? Pero ¿qué te gustaría a ti? Si tú estuvieras o tu mamá o tu papá estuviera ahí atrapado, ¿a ti te gustaría que hicieras esto? Comentábamos, decía hace rato fuera del aire de la encuesta que viste, ¿no? En LinkedIn. Vicente, en LinkedIn, acerca de cuántas personas... Hicieron una encuesta en LinkedIn hace unos días, le preguntaban a personas de mi generación, o sea, en los 40. En los 40. Así lo dejamos. Exacto. Y ¿cuántos de ustedes traicionarías a tu mejor amigo para avanzar laboralmente? Y también le preguntaban lo mismo a los millennials. Los de mi generación respondieron que sí en un 33%. Y los millennials respondieron que sí en un 66%. Por ejemplo, eso es a lo que te referías, ¿no? Exacto, y vamos a una responsabilidad, ¿no? Porque toda esta generación no es así porque sí, ¿no? No somos así porque sí, No sino son porque... extraterrestres que llegaron, o sea, son parte Exactamente, de nosotros. a mí, digo, yo pertenezco a esa generación y yo respondería que no, por supuesto que yo no traicionaría a mi amigo para avanzar laboralmente o en ningún sentido, ¿no? Yo pienso diferente y respeto quien piense diferente, ¿no? Pero vaya, o sea, seamos realistas, no somos una generación que nos formamos porque sí, fue un experimento y así salió, ¿no? Sino es todo un cúmulo de factores que ha creado esa forma de pensar y esa forma de conducirse desde los medios de comunicación, pero sobre todo los padres, ¿no? ¿Cómo te están educando? ¿Estás o no estás en casa? ¿No? Entonces, lo que vimos ahora y lo que decías, Vicente, sale quién eres en esta crisis, pues no es más que resultado de todos estos años de educación, porque mi generación no vivió el terremoto del 85, ¿no? Pero sí hay una parte humana dentro de esta generación, ¿no? No, desde luego que la tiene hay. que haberla. Entonces, yo no, hablando de esta responsabilidad, yo no exaltaría tanto a una generación por haber salido a ayudar, porque bien lo decías hace rato, es la mínima responsabilidad humana, empatía. Que cualquier persona empática socialmente Mínimo, ¿no? haría, porque hablábamos de esto de que algunos medios, hablando de la ética de los medios, algunos medios importantes del país decían, la generación millennial fue la que salió a dar la cara por México, nos equivocamos con la generación millennial, no es una generación egoísta. Ya eran héroes. Exacto, no es así, Nacieron perdónenme, héroes no es tampoco. así, esa es una irresponsabilidad de los medios. O sea, la generación millennial, como cualquier generación, no tengo nada en contra de los millennials, como cualquier generación tiene sus características, como la tuve yo en la mía, como la tuviste en la tuya, o sea, tiene sus características. Una de las características de la generación millennial, porque así sistemáticamente lo ha mostrado, es que ellos ven por sí mismos. Y está bien, no está bien ni mal, te digo, amoral. Está. Ocurre, pues ahí está, ¿no? Entonces, no puedes decir que porque ellos salieron a ayudar en una muestra mínima de empatía que cualquier, creo, persona tendría con el que está al lado tuyo, ¿no? O casi cualquier persona tendría, entonces ya le digas, nos equivocamos, no son egoístas, no es así. Y esa es la irresponsabilidad carente de ética de algunos medios, Claro. y eso es un botón de muestra de cómo el poder de los medios impacta severamente en la sociedad. Sí, no, porque Exactamente. finalmente pareciera que cuando mencionaron esto de los millennials y demás, eran los salvadores, ¿no? De la Y nación. quizá de lo que Sí. debimos darnos cuenta es que sí, salieron millennials, pero salieron adultos mayores, pero salieron Exactamente. mujeres, hombres, o sea, todos salimos a ayudar de alguna manera, y no es solamente por una generación, sino por este sentido humano mínimo que debemos tener cualquier persona. Bueno, me imaginaría que debemos tener, pero ya vimos que también hay algunos que como que lo tienen extraviado por ahí. Exacto. Pues, Y mira, decíamos comentábamos esta parte y yo te comento algo que me pasó cuando yo empecé a estudiar la carrera. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, ¿no? Y tan impacta porque mucha gente dirá, ay, bueno, ¿qué tiene, no? O sea, ¿qué tiene que digan que los millennials salieron a salvar al mundo? Casi, ¿no? En México, pero sí tiene una repercusión, sí tiene, y te voy a comentar
algo que a la fecha a mí me da risa, ¿no? Pero sucede y sucedió. Cuando yo empecé a estudiar la carrera, me acuerdo la primera clase que entré, a la primera materia que entré, la maestra nos preguntó, levanten la mano, ¿quién cree que todo lo que se dice en la televisión es verdad? El 95% de la televisión, y penosamente lo digo, levantamos la mano. ¿De tu generación? Pues sí, o sea, estábamos ahí, ¿no? Éramos chavitos de 18, 19 años, ¿no? Y los reprobaron a todos. Y sí, casi nos reproban a todos, ¿no? Entonces empiezas esta carrera, empiezas a darte cuenta de lo que los medios de comunicación son, y como dice Vicente, que son el cuarto poder, ¿no? O sea, no es por nada. La realidad es que tienen un impacto fuertísimo en cómo pensamos, en cómo actuamos, y es toda una ciencia, o sea, realmente es toda una ciencia de esta simbiosis, cómo funcionan, ¿no? Medios de comunicación, sociedad. Y tenemos que ser responsables, porque hoy tienes en tus manos un medio de comunicación, tienes que ser consciente de eso. Sí, claro, porque como bien dices, si a los medios profesionales pues tienen esa responsabilidad, ahora los que somos simples mortales con un teléfono en la mano y que no somos conscientes de lo que provocamos con un mensaje, ¿no? O sea, tanto positivo como negativo. O sea, realmente abrimos la boca, lo publicamos y anda por todos lados y causando bien o mal. Las redes sociales son sumamente peligrosas para las personas que no tienen sentido común. Sí, claro. ¿No? Sí. Y algo interesante, Vicente, y que me gustaría mucho platicar contigo es eso que tiene que ver con el estrés postraumático. Una de las cosas que recomendaban muchos especialistas era un ayuno de noticias. Y creo que creo que esto que ahorita trae también Pau a colación, de cuando tú estás tan conectado, a mí me pasó, ¿no? Las primeras horas estaba pegada en la televisión, hasta que llegó un punto que mi esposo me dijo, oye, ya desconéctate, o sea, porque me empezó a ver así como que con la cara de, sí, estresada y triste, y ay, no, y es que los niños y todo este rollo, y de verdad que sí se vuelve importante que te desconectes. Yo los siguientes días ya lo veía, nada más como para estar informado, pero ¿hasta qué punto en estos momentos de crisis vale la pena estar tan informado? ¿Nos sirve de algo estar tan informados, Vicente? Yo creo que depende de varios factores. Esa respuesta depende de varios factores. Te podría decir que sí, en el sentido de si esa información tú la vas a transformar en algo hacia algo útil, algo que se pueda utilizar. Por ejemplo, si tú eres una persona que si eres una persona de los medios de comunicación, evidentemente tienes que estar muy informado, porque eso te va a servir para discernir si eres un periodista, si eres un socorrista profesional, por ejemplo, rescatista profesional, cosas así, ¿no? También te diría que sí, siempre y cuando la persona esté equilibrada emocionalmente, tenga una estructura más o menos estable a nivel emocional, es decir, que sepa hacer una separación entre esto de lo que me estoy informando, y hasta qué punto, justo en el momento en donde eso creo que empieza a meterse conmigo, y ahí entonces yo hago un alto y me disocio de eso. El no sería para las personas, para el común de la gente, ¿no? Para el común de la gente, que no tiene la capacidad de discernir en qué momento eso que está viendo, que empezó viendo como algo que sucede del otro lado de la pantalla, ya se mete en mi propia vida, en mi psique, en mi emoción, y entonces empieza a afectarme. Un ejemplo claro es, no voy a tomar el ejemplo del terremoto, pero una mamá o un papá que ve una noticia, esta terrible, horrible noticia del taxi que secuestró a la niña en Puebla, a las niñas en Puebla Fondos, y las asesinaron, ¿no? Entonces, estoy sobre eso como papá, estoy sobre eso, yo que tengo una hija, estoy sobre eso como papá, estoy sobre eso como papá, y entonces ya agarro a mi hija y no la dejo jamás, nunca salir. ¿Me entiendes? Claro, ya se metió en tu casa. Siempre, entonces te acompaño y yo te llevo y no la dejo hacer su vida. Entonces yo ya no pude dividir eso. O sea, sí es peligroso, pero entonces alecciono a mi hija, preparo a mi hija para una posible situación así, pero no puedo dejar que ella viva su vida. O sea, no puedo negar que ella viva su vida. Claro. ¿No? Y son los riesgos de vivir. Terribles, horribles, sí, son los riesgos. Entonces, ahí es donde diría que no es bueno saturarse de información. Y también afecta directamente, esto genera estrés y ansiedad. Hay el experimento clásico de la Universidad de Minnesota, en donde a los voluntarios
como la naranja mecánica, ¿no? Les ponían diurex, no los dejaban cerrar los ojos y entonces los sometían a una serie de imágenes constantes de video de cuestiones muy trágicas, violentas, etcétera. ¿Qué pasaba con estas personas? Después de un tiempo de seguimiento, se daban cuenta que eran personas que tendían mucho más a la depresión. Okay. Entonces, creo que sí estar sobreinformado, si no tienes estas características que mencioné al principio, sí te puede meter en un estrés, una ansiedad y posiblemente incluso una depresión. Entonces, sí hay que bajarle de dosis si no estamos en esa tesitura, creo yo. Sí, no, sin duda eso es algo muy importante, Vicente, porque creo que a veces sí nos confundimos con eso. Es que hay que estar informados, pero sí hay que tener como las antenitas bien paradas como para darnos cuenta cuando ya nos empieza a afectar y ahí sí ya frenar, porque efectivamente, como dices, a veces las noticias nos las llevamos a nuestra casa y las volvemos parte de nuestra vida. Y sí, como información para cuidar nuestro entorno está muy bien, pero si eso ya nos genera miedo y ansiedad, pues entonces hay que tener mucho cuidado. Les voy a pedir que vayamos a otro brevísimo corte y cuando regresemos seguimos platicando de este tema. Amigos, no se vayan enseguida, volvemos a Desde los Libros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, ya regresamos a Desde los Libros. Estamos platicando acerca de cómo superar la crisis, tomando en consideración lo que sucedió hace
un mes aproximadamente, un poco más de un mes aquí en nuestra Ciudad de México el sismo. Y está con nosotros, como ya todos los que nos han seguido, pero si se acaban de conectar, está Vicente Herrera Galloso y Pau Ramírez. Me gustaría, Vicente, que nos dijeras, ahora sí, ¿cómo superamos la crisis? Después de este mes y medio, en principio, ¿cómo podemos identificar que estamos todavía un poco estresados y cómo lo superamos? Bueno, como mencionaba en el primer bloque, hay signos y síntomas muy claros acerca de que nos pueden ayudar a identificar si estoy padeciendo este estrés postraumático. La hipervigilancia, la ansiedad, la falta de sueño o un sueño escasamente reparador. Este tipo de cuestiones, pues bueno, nos ayudan a darnos cuenta dónde estamos parados. ¿Qué hacer cuando estamos atravesando por esto? Si estos signos y síntomas han permanecido hasta ahora de manera constante, es decir, repetidos y a un mismo nivel de intensidad, es evidente que la persona tiene que buscar ayuda profesional. Creo que ese es el primer e incluso decisivo paso para superar esto que está ocurriendo, porque no es un sustito, o sea, no hay que confundir que es un sustito y que se me va a ir pasando o que simplemente estoy muy nervioso. Cuando ya ha transcurrido un mes del evento, de esta tragedia, y yo sigo al mismo nivel que cuando ocurrió, ya no es un sustito, ya es algo que se tiene que trabajar profesionalmente. Entonces ya no hay que hacerse el valiente, o sea, sí, hay que buscar ayuda. Tienes que buscar ayuda. Si estás todo el tiempo preocupado y cualquier ruido en la noche te despierta y no descansas, o estás malhumorado todo el tiempo, o estás hipervigilante todo el tiempo, tienes que buscar a una persona que se dedique a trabajar este asunto del estrés postraumático, o incluso a un tanatólogo que trabaje un asunto de pérdidas, si tuviste alguna pérdida, porque hay gente que dice, ay, pero ¿qué voy a trabajar si solamente pues se murió mi gato porque se cayó por la ventana? Pues sí, pero es una pérdida. Sí, claro. O gente que me ha dicho, ay, a mí le cayó encima a mi coche una barda, pero ¿qué voy a andar diciendo ahí yo de eso? ¿Qué voy a andar sufriendo de eso si hubo gente que perdió a sus seres queridos? Sí, no importa, esa es tu pérdida, no la hace ni más ni menos, ¿no? Entonces, uno tiene que darse cuenta que está ahí y tiene que empezar a trabajar con esto. También hay muchas cosas que pueden servir para trabajar. Por ejemplo, yo que soy un terapeuta cognitivo-conductual, trabajamos un acercamiento que es esta desensibilización sistemática, que es exponerte al evento en tu mente, entender el evento primero en tu mente, después exponerte a él no desde el momento en que te ocurrió, sino desde este momento donde ya estás seguro. Para que eso que es tan brutal vaya poco a poco perdiendo su brutalidad y se vaya haciendo algo más del día a día, más común y corriente, y puedas tú enfrentarlo no como ese monstruo, como esa montaña, sino algo como que puedes vencer porque yo estoy ya en mi lugar seguro. Ese es uno de las muchas estrategias que se pueden hacer. Se puede tomar otro tipo de cuestiones, como también la cuestión psiquiátrica, la cuestión médica, que es recomendable si el evento persiste aún a pesar de acudir con un tanatólogo, con un psicoterapeuta. También podría ayudar bastante la cuestión médica, ¿no? Relajar la ansiedad a base de medicamentos puede ser algo muy útil. Entonces el secreto está en si se siguen sintiendo así, hay que pedir ayuda. O sea, no hay como bien dices, pérdida chiquita. O sea, es una pérdida y si la estás sufriendo, pide ayuda. Y de preferencia ayuda profesional. Es muy importante tener red de apoyo, por supuesto, tus familiares, tus amigos, la gente que conoces en tu trabajo. Es muy importante y va a ayudar mucho para lidiar con eso. Es muy importante también estar optimista. Por ejemplo, yo me decían, doctor, ¿no tiene miedo de que aquí le vaya a agarrar otro temblor? Le dije, mira, soy optimista porque es 1957, 1985, 2017, me voy a preocupar en 28 años, ¿no? Entonces, porque eso me hace ser optimista, es algo que no puedo controlar, pero sobre todo buscar ayuda profesional sí creo que es fundamental y es el paso necesario para salir de esta cuestión de estrés postraumático. Que yo creo que eso es algo súper importante lo que traes a la mesa, Vicente, de
de que hay cosas contra las cuales no podemos hacer nada, o sea, y creo que eso es lo que de alguna manera nos hace sentir terriblemente vulnerables, el tema de la naturaleza, de pues ahí hagas lo que hagas, o sea, finalmente si va a haber otro sismo, va a haber otro sismo, pero el tema es no estar en esta emoción y en este sentimiento o este miedo o ansiedad, ¿no? O sea, porque el miedo te provoca ansiedad y entonces estás con el corazón acelerado siempre, o sea, y estar tener cuidado ocupado, con eso. también prevenirte. Una cultura que empezó a salir mucho a partir del 85 y que ahora se reforzó con el 19S, fue esta cuestión de tener tus cosas listas, tus Claro. papeles, tu mochila de vida, Claro. el triángulo de vida famoso que yo creo que funciona mucho, Ujú. realmente creo que funciona, saber tener ubicado lo que yo puedo realmente hacer en el instante en que ocurra Ujú. algo así. Claro. Creo que eso da mucha tranquilidad y ayuda para aliviar el estrés y la ansiedad. Sí, sin duda, porque Ocuparse. precisamente cuando suceden este tipo de catástrofes es cómo tú reaccionas ante la catástrofe, ¿no? Y justamente esta preparación, creo que muchas de las cosas que nos deja de enseñanza este sismo es que pues debes de tener, como dices, la maleta con los documentos más importantes o tener esos mismos documentos en algún otro sitio, no sé, o sea, empezar a prepararte para algo que no está en tus manos manejar, ¿no? O sea, porque si no vamos a estar con esa conversación interna de no, y es que va a venir y que voy a hacer y voy a morir y trabajar con eso está imposible. Ocuparte en lugar de preocuparte. Exactamente. Pau, ¿qué recomendaciones darías para los amigos acerca de qué publicamos y qué no publicamos? ¿Y cómo nos metemos el freno para no, ahora sí que no meter la pata con lo que decimos? Claro, pues lo podría resumir en una palabra, pensemos. Pensemos qué va a ocasionar lo que estoy diciendo, porque aun cuando no es a través de un medio de comunicación, tus palabras tienen una reacción, ¿no? ¿Qué quieres provocar? Entonces es la manera en que lo tienes que decir, ¿no? Y lo mismo lo tenemos que aplicar a las redes sociales. ¿Qué vas a compartir? Vuelvo a la misma, lo puedo resumir en 3 puntos, que sean fuentes confiables de información, que sea información actualizada y veraz, oportuna. Volvemos y decíamos de este punto, no compartas información que te exponga y sobreexponga a los demás a información innecesaria, completamente innecesaria, ¿no? Y tercero, pues usa los medios de comunicación profesionales para lo que sirven, ¿no? Para lo que realmente tienen que servir. Por ejemplo, y ahorita que decíamos de prepararnos y ocuparnos en vez de preocuparnos, el sistema ay, perdón, se me fue ahorita el nombre, el sistema de protección civil nacional tiene en su página, y puedes descargarlo, ¿Manual? perdón, no, ay, Dios, Información. perdóname, se me fue. Información. Sí, una información que te ayuda a prepararte y te ayuda a hacer todo el proceso. ¿Qué tienes que agarrar? ¿Qué tienes que tener listo? ¿Un protocolo? Un protocolo de Ajá. emergencias, podríamos decirlo así. Tiene un nombre en específico, lo van a encontrar en la página. Es muy fácil de acceder. Ustedes lo pueden descargar. Ok. Y pueden poner fotografías de quienes conforman su familia, quienes viven en ese lugar, que eso puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, usamos los medios de comunicación para lo que sirven, ¿no? Esa sería como a grandes rasgos mi recomendación, ¿no? Para nuestro día a día. Y creo que también parte de esa conciencia que mencionas, Pau, es que pues no compremos el morbo, ¿no? O sea, creo que es algo Exactamente. súper importante. Y como decías hace ratito, Pau, y me quedo también con eso, pues no es que los millennials o los políticos o los que luego criticamos salieron de la nada. O sea, finalmente son parte de nuestra sociedad. Y creo que debemos de trabajar más hacia esa empatía. O sea, tú decías algo muy interesante, Pau. Cuando vayas a publicar algo que involucre a familias, pues hay que ver qué sentirías tú si publicaran Exacto. algo así de tu familia. Decíamos por ejemplo, de algunas imágenes que luego se publican en donde están involucrados niños que fueron heridos, y realmente cuando eres papá, y cuando no eres papá también, pero cuando eres papá, imaginar tan solo que publiquen unas fotos de tus hijos heridos, bueno, me parece lo más brutal y lo más falto de empatía y de sentido humano, ¿no? Entonces creo que también como sociedad tenemos que trabajar muchísimo esto de no comprar el morbo, de no seguir alimentando, que vale la pena ver estas imágenes, porque como bien decías, las cosas más terribles son las que son más virales. Y realmente nuestros niños están expuestos a eso, o sea, y lo cierto es que te acostumbras a la violencia Y también. no nos sirve de nada.
De nada, al contrario, ¿no? Aumenta este estrés y esta ansiedad, como decía Vicente. Entonces, ¿para qué? Realmente hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos, hay que ser muy responsables con lo que publicamos, porque finalmente si queremos producir a gente más empática en nuestro país, pues tenemos que empezar desde casa y desde nosotros mismos. Exactamente. ¿Con qué se despiden? Ya nos tenemos que ir, Vicente, Pau. Pues muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por esta plática tan amena y pues nada, muchas gracias. Ahí estamos en Facebook, en Twitter, lo que se les ofrezca y pues... Yo creo que una cuestión que es importante recalcar es el hecho de que las crisis no son malas per se. O sea, Claro. usé esa palabra que no me gusta usar mucho, pero no son malas per se. En realidad las crisis son un elemento que nos obliga, a veces dolorosamente, casi siempre dolorosamente, a evolucionar, a crecer. Como sociedad evolucionamos después de 1985 a algo que no estábamos por completo, para nada preparados. En el 2017 hemos dado un paso más en esta evolución de reconocimiento como sociedad de que podemos hacer cosas por nosotros mismos. Entonces, cuando la crisis llega a nuestras vidas, en lugar de tenerle miedo, de padecerla, creo que siempre es importante recordarnos a nosotros mismos que es un elemento que nos va a servir para crecer, para complementar el viaje de nuestra vida y, en todo caso, pues sacarle el mayor provecho posible, aunque sea muy dolorosa y muy trágica. Y creo que eso sería muy importante recordarlo para salir adelante de las crisis. Muy bien, Vicente. Pues muchas gracias. ¿Dónde te pueden localizar, Vicente? Invita a los amigos. En mi canal de YouTube, Supera el Divorcio Ya, en mi Instagram, @HerreraGalloso, en mi Facebook, Vicente Herrera Galloso. Ahí siempre estoy en contacto por medio de videos, de artículos, que estoy mucho en contacto con la gente, entonces pues por ahí me pueden contactar. Pues muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Pau. Desde que se nos ocurrió este tema, pensamos en ustedes dos. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartir estos tips acerca de un tema tan importante y que nos debe de ocupar a todos los mexicanos y a todos los del mundo, porque todos estamos en contacto con esto de los medios de comunicaciones y con las crisis. Muchas gracias, amigos, y pues nos vemos el próximo lunes en Desde los Libros. Tengan una excelente semana y si necesitan ayuda, ¿qué esperan para pedirla? Hasta pronto, bye bye.